Muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a hablar entonces en estos minutos de un concepto del cual pocas veces hablamos y que cuando uno está como estudiante de medicina, como interno o como médico general al pie del cañón, pocas veces le enseñan a uno. Preparé esta clase como hubiera querido que me enseñaran estos conceptos una vez me enfrenté a un servicio de urgencias. Durante mucho tiempo trabajé como internista en el Hospital San Vicente Fundación y durante mucho tiempo trabajé en policlínica también, haciendo turnos de día y de noche. Y la pregunta siempre era, ¿le voy a dar de alta a este paciente? ¿Y cómo doy un alta segura? ¿Cómo dar alta a un paciente que está en urgencias? Entonces, el recorrido de hoy lo dividí en tres actos, como si fuera una puesta en escena. La primera parte vamos a hablar de por qué fallamos. Hay muchas altas que se dan en urgencias que generan errores y para eso tenemos que entender que es una urgencia, por lo menos el intento de definición en la literatura, el triaje y sus límites, el contexto real de las decisiones y qué ocurre en un servicio de urgencias cuando hay saturación y cuando los sesgos y la incertidumbre mentales confabulan en contra de la seguridad del paciente y del médico. Entonces hay un primer principio, comprender. Vamos a buscar comprender cuál es la fuente de muchos de estos errores. Luego, una parte un poco más práctica acerca de cómo dar un alta segura en el sentido de cómo ponderar el riesgo clínico del paciente con un despliegue de una comunicación efectiva, una decisión compartida, una red de seguridad y un seguimiento adecuado. En este sentido, la idea es proporcionarles herramientas para la práctica clínica y al final una reflexión acerca de la clase de médico que queremos ser y que esta conferencia aporta algunos elementos importantes. Aclaro que las recomendaciones, los conceptos que voy a compartir aquí no van a evitar todas las reconsultas, pero por lo menos vamos a aprender a dar altas más seguras. Entonces, aquí viene un caso que va a ser el caso que vamos a utilizar como hilo conductor a lo largo de la conferencia y es una mujer de 45 años con antecedentes de hipertensión y tabaquismo y consulta por dolor torácico opresivo que lleva 8 horas, retroesternal, que se irradia ocasionalmente a la espalda, que genera un poco de fatiga, pero sin ningún síntoma autonómico. La paciente pues está un poco hipertensa, pero si ustedes miran los signos vitales son prácticamente normales. Muy juiciosamente se le toma un electrocardiograma inicial, es prácticamente normal. A la paciente se le toma una troponina ultrasensible inicial que fue negativa, con una placa de tórax normal. Y entonces, una vez ven este cuadro así, a la paciente le dan de alta. Le dicen que es un dolor muscular, que no se preocupe, que por ser una persona de 45 años no le va a pasar nada malo, pero después la señora vuelve con sintomatología característica de un choque cardiogénico, con un electro que mostraba elevación del ST en la cara anterior, una troponina marcadamente elevada, rápidamente a la paciente le hacen un cateterismo y encuentran que tiene una oclusión trombótica proximal de la arteria descendente anterior y la paciente hizo un infarto anterior extenso y logra tener una reducción de su fracción de expulsión al 35%. Entonces, uno podría decir qué errores hubo acá y eso es parte del análisis que vamos a hacer a lo largo de esta charla, porque el desafío no es solo diagnosticar en la urgencia, sino cómo proteger al paciente cuando le doy de alta. Los pacientes van a reconsultar, pero ¿qué hacer para que esa alta sea segura?
Entonces, aquí hay una pregunta clave y es cuándo termina realmente mi responsabilidad con los pacientes de urgencias. No pretendo asustarlos, pero incluso indagando este tema con personas especialistas en derecho, realmente la responsabilidad del médico no termina cuando el paciente se va de urgencias, termina cuando el paciente tiene una nueva evaluación por otro médico. De ahí la importancia de una alta adecuada. Este estudio, publicado en el año 2020, en el que se hizo un seguimiento de 9.4 millones de altas en servicios de urgencias, encontró que a 30 días el 1% de los pacientes que consultan urgencias mueren, 1%. El 10% requieren hospitalización durante el siguiente mes y hasta el 17% reconsulta los siguientes 30 días. Para una persona que administra un servicio de urgencias, estos datos pueden ser muy útiles porque hay una mortalidad esperada a 30 días, que debería ser del 1%, una hospitalización esperada de todos los pacientes que consultan a urgencias de cerca del 10% y una reconsulta, una segunda reconsulta alrededor del 17%. Pero aquí viene el dato clave, si ustedes miran esta curva, la pendiente es mucho mayor durante los siguientes 3 días. Es decir, que los pacientes tienen un riesgo más alto de reconsultar o necesitar hospitalización en las siguientes 72 horas. Esas siguientes 72 horas son claves. Entonces, este dato sirve de contexto para que entremos al primer acto. ¿Por qué fallamos? Porque nos equivocamos y por qué esas estadísticas pueden ser más altas en otros servicios. Lo primero que quiero decirles es que cuando uno se detiene a mirar el concepto de qué se entiende por una urgencia, no existe una definición universalmente aceptada. La literatura no establece un tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que significa para el médico una urgencia a menudo es diferente de lo que significa para un paciente. Para el sistema de salud, el alta, digamos, es el final del proceso asistencial. O sea, la urgencia termina cuando el paciente se va para la casa. Y obviamente el tema del alta tiene connotaciones alrededor del flujo de los pacientes, una connotación muy administrativa y básicamente desde el punto de vista del sistema de salud, la urgencia es resolver el motivo de consulta, estabilizar, descartar lo grave e iniciar un plan. Pero para el paciente, la urgencia se extiende más allá del servicio de urgencias, se vive como una trayectoria y para el paciente el objetivo es recuperar su salud y evitar un evento adverso. Entonces, mientras el sistema da de alta un número de episodio, el paciente sigue viviendo la enfermedad. Entonces, ahí es que surge la pregunta, si la urgencia no tiene un límite claramente definido, ¿por qué asumir que nuestra responsabilidad sí lo tiene? Claro, hay distintas definiciones operacionales, no me voy a detener sobre eso, sino que esta diapositiva, más que darles una definición técnica, que existe sin duda, y existen unos tiempos, básicamente las urgencias tienen que ver con situaciones amenazantes de la vida y demás, pero aquí la pregunta es, ¿realmente la urgencia cuándo termina? El mensaje grande es que la urgencia no termina cuando el paciente se va. Ese es el mensaje grande de esta diapositiva. Este es el famoso sistema de triaje. Este es uno de los sistemas utilizados. Este es el sistema de la ESI, que es el sistema europeo. Es un índice de gravedad del servicio de emergencias europeo. En Colombia se utilizan distintos, pero el concepto básicamente es el mismo. Usted clasifica a un paciente en 5 niveles. Ojo, el triaje es para clasificar, no para diagnosticar. El diagnóstico es lo que el médico tiene que hacer. Y me gusta mucho este de la ESI porque la ESI básicamente lo que hace es clasificar al paciente según el número de recursos que el paciente podría necesitar. Si el paciente necesita un laboratorio, si el paciente necesita un estudio de imagen, si necesita un procedimiento, si necesita un medicamento intravenoso,
una consulta del especialista o intervenciones complejas, cada uno de estos cuenta como un recurso. Entonces, un paciente, por ejemplo, nivel 5, es un paciente que teóricamente no necesitaría nada de esto. No necesita un examen en el momento, ni una imagen en el momento, ni un procedimiento en el momento. Un nivel 4 es cuando ya necesita al menos un recurso. Hombre, le voy a poner un medicamento intravenoso porque el paciente tiene dolor, pero para este dolor no necesita ningún laboratorio, ninguna imagen. Entonces, me gusta mucho porque se supone que el paciente nivel 1 es un paciente que requiere al menos varios recursos, al menos 3, pero que además tiene una condición clínica inestable. Es un paciente que requiere una intervención inmediata para salvarle vida. Triaje 1 es un paciente en paro cardíaco, por ejemplo. Pero un triaje 2 es un paciente que usted identifica alto riesgo con un dolor muy grave, con alteración del estado mental. Y el triaje, vuelvo y digo, no es para diagnosticar, pero sí nos ayuda a decir, vea, este paciente triaje 1 hay que verlo de primero. Este paciente triaje 2 hay que verlo de segundo. Este triaje 3 va a necesitar varios recursos. El 3 siempre es la categoría más difícil porque hay pacientes triaje 3 que se convierten en triaje 2 con el paso de las horas y son los pacientes en los que dar un alta es más difícil. El triaje 1 y el triaje 2 no, porque esos pacientes casi que con seguridad se van a quedar hospitalizados y el 1 casi siempre va a terminar en una unidad de cuidados intensivos, pero el 3 es el más delicado. Entonces, el triaje. Entonces, miren dos puntos muy importantes de este primer acto. ¿Por qué fallamos? Uno, fallamos porque desconocemos que la urgencia no termina en el servicio de urgencias. Dos, fallamos muchas veces en la clasificación de los pacientes. Y en los pacientes que son clasificados como nivel 5 y nivel 4, que casi que con frecuencia terminan en cuidado ambulatorio, vamos a anticipar cuál es el error que se comete con ese paciente. ¿Por qué el triaje no hace diagnóstico? El triaje lo que te dice es la alta probabilidad de que un paciente tenga algún efecto adverso si no es atendido. Pero recuerden ustedes que hay urgencias tiempo dependientes, donde cada minuto cuenta. Y hay un estudio publicado en el 2022 de donde viene la expresión tiempo es músculo, donde cada minuto de rapidez en la atención del paciente se asocia a un impacto en la mortalidad hasta del 75%. Hay condiciones que son tiempo dependientes. El infarto agudo de miocardio, que es este estudio original, es una de ellas. El tiempo es miocardio. El SB isquémico, ya ustedes saben la evidencia que cuando la trombolisis se aplica en las primeras 4.5 horas, los pacientes tienen un mucho mejor pronóstico. O en sepsis, que por cada hora de retraso en el inicio de antibiótico aumenta la mortalidad en un 10%. Entonces, siempre muy atentos a las patologías tiempo dependientes. Si usted sospecha que un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, a ese paciente hay que hacerle todo lo necesario de manera temprana. En sepsis, la mayor equivocación es la baja posibilidad de identificación temprana de la sepsis. Entonces, a esto le sumamos otra potencial fuente de error, el contexto del escenario donde estamos trabajando. Es que en un servicio de urgencia saturado, donde todos los pacientes te están pidiendo que les des una cama, donde hay fatiga cognitiva de parte del médico y donde a menudo hay sobrecargas en los turnos, ya está demostrado, esto no es únicamente la opinión de los colegas, ya está demostrado que cuando un servicio de urgencia se satura y hay pacientes, en el término técnico es onboarding, es decir, pacientes en urgencias esperando cama. Cuando ocurren esas dos condiciones, la cantidad de errores médicos se duplica y por tanto la seguridad del paciente se ve comprometida. Entonces, la saturación del servicio de urgencias, que es tema de otra conferencia, de otra conversación, genera una presión cognitiva muy alta sobre los médicos que atienden esos servicios. Entonces ya tenemos tres factores por los cuales estamos expuestos al error.
Primero lo dijimos, una urgencia que para el clínico termina con la salida del paciente, error número 1. 2, un triaje mal realizado. Y 3, una cosa que tiene que ver con diseño del sistema de salud y es la saturación de los servicios de urgencias y la falta del control del flujo entrante y saliente en un servicio de urgencias, que como dije es tema de otra conversación. Pero aquí viene la parte que nos compete directamente y son los sesgos cognitivos. Esto es un tema que ameritaría también otra conferencia. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía hace varios años, tristemente fallecido hace un par de años, escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y es uno de los personajes que empezó a trabajar el tema de sesgos mentales. Y este tema ya se empezó a trabajar en medicina y ustedes lo van a encontrar cuando analicen el razonamiento clínico y son los errores cognitivos, es decir, los errores que el médico comete en su proceso de raciocinio. Y hay 4 muy importantes que se dan en el servicio de urgencias. El primero es el sesgo de anclaje, es decir, casarse con un diagnóstico. ¿Usted le pareció que el paciente tenía un TEP, se casó con la posibilidad de un TEP, se casó, hizo todo y dejó de pensar en diagnósticos diferenciales? Dejó de pensar que el paciente además de un TEP puede tener un infarto de miocardio. ¿Cómo se combate el sesgo de anclaje? Estableciendo siempre diagnósticos diferenciales. No se case con un solo diagnóstico. Trate al paciente con varios diferenciales hasta confirmar razonablemente el diagnóstico. 2, el sesgo de disponibilidad. Lo más reciente, un ejemplo muy claro que pasó en la última pandemia. Toda gripa era COVID, un sesgo de disponibilidad. Toda gripa era un COVID. No existía la neumonía bacteriana, no existían otras enfermedades, era el COVID. O lo que pasa muchas veces cuando uno es estudiante de medicina, hizo un seminario de síndrome coronario agudo y a todo paciente lo diagnostica con un síndrome coronario agudo porque acabo de ver el seminario de síndrome coronario agudo. El otro es el cierre prematuro y es que se da por hecho que el paciente sí tiene esa condición. ¿Cuál es la diferencia entre el anclaje? El anclaje es primera impresión. Desde que yo lo vi, dije que era un infarto. Pero en el segundo caso, el cierre prematuro es, tenía diferenciales, pero sin esperar todas las pruebas me casé con un diagnóstico. Y no esperé el tiempo de evolución que muchas veces confirma el diagnóstico. Recomendación: los diagnósticos en las primeras 72 horas en el servicio de urgencias se llaman diagnósticos de trabajo, porque en las primeras 72 horas, a medida que evolucione el paciente y aparezcan los exámenes, el diagnóstico puede cambiar. No se casen con ningún diagnóstico. Y lo otro es el sesgo de alta prematura. Y es que como vos tenés el servicio saturado y tenés que dar alta rápido, alta rápida, subestimar los riesgos, que fue lo que pasó con la paciente del primer caso clínico. Alguna persona muy observadora dirá, profe, pero es que tenía 8 horas de dolor torácico. La troponina no debió haber salido positiva, ¿cierto? Pero ¿quién me asegura a mí que no hubo un error de laboratorio? Ahora, recuerden ustedes siempre, y eso lo van a ver o lo van a leer, cuando afronten el tema de síndrome coronario agudo, la importancia del EKG seriado. Aquí, en este caso, esta paciente hubo un sesgo de alta prematura porque rápidamente se tomó el electro y rápidamente descartaron el diagnóstico, hubo un cierre prematuro y una alta temprana. Entonces miren que la mayoría de errores que se cometen en medicina tienen su raíz en los sesgos y hacerlos conscientes son muy importantes para evitar equivocarse. Entonces, ¿por qué nos equivocamos en el servicio de urgencias? Hay cuatro factores. 1, nos desentendemos de la urgencia. 2, clasificamos inadecuadamente los pacientes. 3, ignoramos las patologías tiempo dependientes. Y 4, estamos sujetos a sesgos inducidos por el medio ambiente, por un servicio de urgencia saturado, por cansancio. Se sabe que cuando uno está fatigado quiere resolver todo más rápido y es más vulnerable a los sesgos. Y cuando el paciente sale,
habitualmente esas altas que damos son altas muy mal dadas porque, claro, ¿qué pasa cuando sale el paciente? Se apaga el monitor, se apaga enfermería, se apagan los medicamentos, se apaga la observación y solamente queda el paciente. El paciente queda solo. Pero recuerden que el riesgo no se apaga. Y les presento la misma estadística de la diapositiva inicial. Dicho de otra forma, 1 de cada 5 pacientes va a regresar a urgencias durante la primera semana. Entonces, hay barreras. Hay barreras que los pacientes en los distintos estudios cualitativos y de percepción manifiestan que cuando son dados de alta es como si los arrojaran sin una red de seguridad. Los pacientes dicen, es que a mí me echan a la calle. ¿Y por qué pasa eso? Hay unas barreras críticas que incluso nuestro sistema de salud tiene y es algo de lo que trataré de hablar. Uno, casi siempre hay un proceso de alta abrupto y falta información sobre síntomas y estudios realizados. Es decir, al paciente le damos de alta y cuando menos piensa el paciente, disque de alta y nadie le explicó nada. Lo segundo, es indiscutible que hay una articulación muy compleja entre el servicio de urgencias y el servicio ambulatorio por el colapso de las agendas de seguimiento. Lo otro es que el paciente sale con mucho miedo. Los pacientes no se atreven a hacer su vida habitual porque tienen miedo de tener una cosa grave. Y lo otro es que hay muchas ramificaciones de cuidadores, es decir, los pacientes a veces tienen uno o más cuidadores, pero no hay una red efectiva de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que el alta se enreda por esos factores. Se enreda porque la información es insuficiente, se enreda porque el soporte ambulatorio es insuficiente, se enreda por factores propios del paciente y de su red de cuidadores. Entonces ya analizamos el primer acto, por qué fallamos. Pero como la idea es aportar soluciones, esta parte de la conferencia va a clarificar, entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo damos una alta segura? ¿Cómo damos un alta que mitigue los riesgos inherentes de ese proceso de egreso? Entonces, lo primero, recordarles que el alta no es un trámite administrativo, el alta es una intervención clínica, es la primera intervención del cuidado del caso. Y cuando un alta se da bien, se sabe que los reingresos bajan en un 31%, la adherencia de los pacientes mejora un 25% y el paciente tiene más satisfacción. ¿Y qué es dar una buena alta? Una buena alta es que cuando usted le va a dar alta a un paciente, gástese 5 minutos, porque no necesita más, 5 minutos explicándole el medicamento al paciente. ¿Qué medicamento le va a dar y cómo se lo debe tomar? ¿Cuál es el diagnóstico de trabajo? Y adviértale que lo que le vamos a dar es un diagnóstico de trabajo. No le diga, usted lo que tiene es un dolor torácico y no es un infarto. Dígale, nuestro diagnóstico de trabajo es un dolor torácico. En las próximas horas, las distintas señales nos ayudarán a entender cuál es el cuadro clínico preciso. Hay una técnica muy importante que se llama el teach-back, que tiene evidencia científica y es una cosa increíblemente fácil, y es decirle al paciente que le repita lo que uno le dijo. Entonces uno le explica el medicamento y le dice, bueno, repítame lo que yo le dije. ¿Cómo se va a tomar este medicamento? Porque si usted pregunta, ¿me entendió? No va a haber paciente que le diga que no le entendió. Esa es una pregunta mal formulada. ¿Usted sí me entendió? ¿Por qué? Porque cuando usted dice usted sí me entendió, ya de entrada está diciendo, si usted no me entiende es porque usted es poco inteligente. Y la gran tragedia de la ignorancia es que uno no se da cuenta que es ignorante y habitualmente uno cree saber más de lo que realmente sabe. Es la tragedia del ignorante. Entonces nadie te va a admitir que no sepa ni entienda. Entonces la pregunta debería ser formulada de la siguiente manera. Me hice entender. Por favor, ¿puede repetirme la información que yo le di? Eso se considera un alta adecuada, que cuando se dan esos términos, la evidencia respalda que es una práctica segura. Y además de dar un alta bien,
siempre hágase 3 preguntas. Cuando vaya a reevaluar a un paciente, hágase 3 preguntas. La primera pregunta, ¿este paciente lo debería hospitalizar o no? A menudo las instituciones tienen protocolos sobre indicación de hospitalización. Cada patología tiene unos criterios de hospitalización. El alternativo a hospitalizar sería observar. Usted no está seguro de hospitalizarlo, obsérvelo, pero obsérvelo, ¿cierto? No es déjelo acostar en una camilla con un suero y para el cambio de turno definimos. No, obsérvelo es que naturalmente hay que volver a ver a ese paciente. Lo segundo es, ¿cuál es el diagnóstico de trabajo? ¿Estoy seguro de cuál es el diagnóstico de trabajo o no? Y lo tercero, y más importante, ¿qué pasa si estoy equivocado? Si este paciente no tiene un dolor torácico, sino un infarto, ¿qué le puede pasar? Entonces, miren ustedes que el error diagnóstico es tan importante que 1 de cada 10 diagnósticos tienen errores. Y de cada 100 encuentros en el ámbito ambulatorio, 1 causa daño. Entonces, fíjense que no es tan baja la cifra. Pero estas 3 preguntas tienen evidencia. ¿Por qué? Porque cuando usted no se hace estas 3 preguntas, esto viene de una recopilación de estudios que ustedes ven ahí. Habitualmente, la no respuesta o ni siquiera la formulación de estas preguntas retrasan diagnósticos, generan diagnósticos incorrectos. Habitualmente un diagnóstico que se omite mucho en el servicio de urgencias son las fracturas. Hasta un 7% del diagnóstico de infarto es omitido en un servicio de urgencias y hasta el 6% de una hemorragia intracraneal también. Esto no significa que no demos de alta a nadie. Esto significa siempre 3 preguntas. Antes de dar alta a un paciente así, que usted vea bola, las preguntas rutinarias. ¿Este paciente lo debo hospitalizar o no? Consciente. No. Listo. ¿Este paciente tiene un diagnóstico de trabajo claro? Ah, sí, tengo un diagnóstico de trabajo claro. Listo. ¿Qué pasa si estoy equivocado? ¿Cómo voy a prevenir que este paciente se complique? Por eso es que no todos los diagnósticos son iguales. Entonces hemos hablado de varios conceptos prácticos que ayudan. Una alta segura, primero. 2, las 3 preguntas. 3, red de seguridad. ¿Qué es una red de seguridad? Son las estrategias después del alta para que el paciente consulte tempranamente si se complica en el ambiente ambulatorio. Entonces, ¿cómo se establece una red? La primera cosa es explicarle al paciente qué puede pasar y cuáles serían los síntomas por los que debería reconsultar. Eso es lo primero. O sea, unos síntomas de alarma. Y unos síntomas de alarma que lo obliguen a buscar ayuda. Entonces, una alta segura se da explicando el tema de los medicamentos, haciendo teach back y una información muy clara de síntomas y signos de alarma, consignados en la historia clínica. Recuerden que cualquier información que usted dé que no esté en la historia clínica no existe ante un juez. No, es que yo sí le dije. No, no, es que yo sí le avisé. Seguro que yo sí le dije. ¿Sí? Entonces, muy importante, colegas, cuando ustedes vayan a dar una alta, siempre los signos de alarma por escrito, por escrito. Y esa red de seguridad se complementa con unas órdenes de reevaluación. Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que yo le doy una cita de seguimiento por medicina general y no se la dan. Ya la responsabilidad no es suya. Ya la responsabilidad es del sistema de salud. Su responsabilidad es generar las órdenes, las ayudas diagnósticas necesarias y pertinentes. El cumplimiento de esas órdenes no depende de usted. Pero no deje de hacerlo bajo el supuesto, es que eso demás que no es el doctor. No, una cita con un neurólogo, no, quién sabe cuándo se la den. Usted le debe explicar al paciente, mire, yo considero como médico que usted necesita que lo vea un neurólogo de forma prioritaria. Y usted en la historia clínica consigna, paciente que por su condición requiere una evaluación por neurólogo prioritaria. Prioritaria debería ser en las siguientes 72 horas.
Y advertirle al paciente, si usted ve que los síntomas persisten, vuelva a urgencias. ¿Qué consejo sí les doy yo? Es mejor no devolver a un paciente una tercera vez. Es mejor no devolver a un paciente, perdón, una segunda vez. Si un paciente reconsultó, párele bolas, porque casi todos los pacientes que reconsultan son los que terminan complicándose. ¿Listo? Eso es una recomendación clave. La red de seguridad que involucra los pasos de una comunicación efectiva y la red de seguridad, es decir, un plan claro de seguimiento, primero contrarresta los sesgos cognitivos y segundo, se sabe que elimina los eventos adversos graves relacionados con el alta. Y si se hace una lista de chequeo, mejora todavía más el rendimiento. Nunca olviden tomar los signos vitales al alta. Increíblemente es una omisión altamente frecuente. Listo. Otra táctica, la decisión compartida. Y esto es algo que tenemos que empezar a incorporar en nuestros patrones de trabajo. Esa época en que los médicos decíamos y los pacientes obedecían, ya pasó. Aquí ya hay una relación de alguna manera horizontal, donde el médico tiene la mejor evidencia, pero el paciente tiene unas preferencias. Entonces es mucho mejor buscar proponerle opciones al paciente. Opciones al paciente. ¿Cuántas veces hospitalizamos pacientes sin permiso del paciente? El paciente tiene derecho a decidir si se hospitaliza o no. Hay que presentarle una propuesta. Claramente, una posibilidad de una decisión compartida es mucho mejor cuando el paciente no está suficientemente grave. Cuando un paciente está en falla ventilatoria hay que intubarlo, salvo que el paciente no haya dejado una voluntad anticipada, yo no le voy a preguntar si lo intubo o no, el paciente no está en condiciones, ¿sí? Entonces es muy importante una decisión compartida. ¿Qué es una decisión compartida? Mire señor, mire señora, yo le propongo darle alta, le voy a poner estos medicamentos. A ustedes les va a sonar un poquito chistoso lo que les voy a decir, pero casi nadie ama estar en un servicio de urgencias, ni los médicos ni los pacientes. Un paciente o una familia que no se quieran ir de urgencias, abra el ojo. En mi experiencia, esos pacientes, cuando no se quieren ir, por algo será. No force las altas. Es preferible que usted a esos pacientes les dé un tiempo más de observación y trate de indagar por qué no se quieren ir. Casi siempre cuando no se quieren ir es porque no se sienten aliviados. Doctor, es que yo sigo con este dolor. Yo sigo con este dolor. Yo no me siento bien. Casi siempre cuando demandan a los médicos es con una expresión clave en muchos de los testimonios de los pacientes. Es que no me paró bolas. Es que mi papá le dijo al doctor que se sentía mal y aún así el doctor lo dio de alta y al último se puso bravo y lo dio de alta. Entonces, el tema de decisión compartida que parece ahí como tan X, como tan random, realmente tiene mucho sentido. Ahora, eso no quiere decir que hay que pedirle permiso a los pacientes para darles de alta de urgencias, pero yo sí les recomiendo que convenzan con buenos argumentos a los pacientes antes de darlos de alta. Y muchas veces los pacientes te piden el alta y hay casos opuestos. Los pacientes piden el alta, pero normalmente pasa que esos pacientes piden el alta y no es conveniente que se vayan de alta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué puede pasar después del alta? Les repaso la estadística. Hasta el 20% de pacientes reconsultan, hasta el 10% terminan hospitalizados y hasta el 1% se mueren. Pero aquí les tengo una cosa muy importante. Cuando un paciente es seguido ambulatoriamente, su riesgo de muerte disminuye a la mitad en los siguientes 30 días. Por eso es muy importante que todas las instituciones, eso se hace rutinariamente, ofrecen una consulta posegreso en los siguientes 30 días, porque esa consulta es clave
para impactar la mortalidad. Hay pacientes que después del alta se complican también. Entonces, ¿qué pasa después del alta? Uno de esos tres caminos. ¿Por qué es una buena práctica dar orden de cita? Por esto. Insisto, el médico tiene la obligación de medios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como médico, como médica, debe ofrecer todos los medios necesarios para un seguimiento efectivo del paciente. Pero recuerden que la obligación del médico no necesariamente es de resultados. Yo no puedo garantizar que un paciente con el antibiótico se va a aliviar, pero sí tengo que hacer todo de acuerdo a un concepto jurídico que se llama lex artis o ley del arte, y es todo lo que se debe hacer, todo lo que las guías y protocolos consignan de lo que se debe hacer en un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay reconsulta temprana? No se sientan mal cuando un paciente reconsulte tempranamente. La mayoría de veces que un paciente reconsulta es producto de la historia natural y no porque haya un error médico. Hay una estadística interesante que solamente hasta el 15% de las reconsultas son por deficiencias en la calidad de atención. Entonces, si un paciente reconsulta, no se preocupen. ¿Cómo les parece que la mayoría de pacientes que reconsultaron les va mejor que los que no reconsultan? Increíble, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo así que un paciente que reconsulta le va mejor? Claro que le va mejor porque reconsulta cuando es oportuno. Esta diapositiva refuerza la idea de las instrucciones y los signos de alarma para reconsultar. Y al paciente hay que decirle de manera amigable, amigo, amiga, vuelve cuando te sientes mal. ¿Por qué? Porque uno no tiene el espacio físico en un servicio de urgencias para observar 72 horas a un paciente, pero si vos le das al paciente los signos de alarma y tenés cuidadores bien pilosos, esto se puede obviar. Entonces, todas estas cosas que la evidencia soporta, las convierto en 3 reglas de oro. La primera regla de oro es siempre egrese pacientes con riesgos aceptables. Mire que estoy diciendo riesgos aceptables, no estoy diciendo sin riesgos. Ninguna estrategia en esta vida anula a riesgo cero. Ninguna. Pero hay que reducir el riesgo lo más posible. ¿Y cómo se hace eso? Lo que dicen los anglosajones, cannot miss diagnosis, es decir, nunca omita los diagnósticos que no se deben omitir. Aquí, en este estudio, por ejemplo, se mostró síntomas que se convertían en enfermedades muy graves. Dolor torácico inespecífico, muchos de ellos terminaban siendo un infarto. Una isquemia cerebral transitoria inespecífica dada porque el paciente tuvo un episodio de disartria, de paresia, de tosis, terminaron en stroke, cefalea, hemorragia subaracnoidea, dolor abdominal inespecífico, aneurisma aórtico abdominal. Otro causa dolor torácico. Mi consejo es, en términos prácticos, no devuelva a estos pacientes inmediatamente desde triaje. Paciente con cefalea amerita observación. Un paciente con dolor torácico, sin importar la edad, amerita observación. Lo mismo que un dolor abdominal amerita observación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante para evitar eso. No se trata de dar alta, sino de dar alta a riesgos aceptables. Y acuérdense la pregunta, ¿qué es lo peor que le podría pasar a este paciente si lo doy de alta? Entonces un paciente te consultó por dolor torácico. ¿Será que este paciente le pudiera dar un infarto en la casa? ¿Qué hago para asegurarme que esta sea una alta oportuna? Segunda regla de oro, no olvidar, las instrucciones hacen parte del tratamiento. Pero miren lo que dice aquí, y esto es muy teso porque uno dice, las instrucciones verbales solamente las recuerda un paciente en la mitad de los casos. Sube a 60 cuando se dan por escrito y sube a 70 cuando hay un video de por medio. Esto es muy difícil de lograr, pero probablemente las instituciones podrían avanzar en la posibilidad de generar unos videos educativos de cuándo consultar, cuando usted tiene dolor de pecho, cuándo consultar, cuando usted tiene dolor torácico. Entonces,
Esa es la idea. La calidad de la información que se entrega al egreso impacta la adherencia al paciente y los desenlaces clínicos. Y la tercera regla de oro es que también hay que prescribir el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? El contenido estructurado que les expliqué, unas señales escritas y visuales para mejorar la recordación, un backtish, es decir, confirmar comprensión del paciente y las instrucciones obviamente en el idioma y ojo, nivel de lectura apropiado. Hay que escribir siempre como para la abuelita, como para que la abuelita lo entienda a uno, como para que la persona para que un niño de 5 años entienda con claridad, no en términos médicos y científicos ultratécnicos. Entonces, esta es una diapositiva que podría resumir muy bien todo lo que les he venido diciendo. Y es que siempre que usted vaya a dar de alta a un paciente, hágase 3 grandes preguntas. A este paciente le descarté riesgos graves, tengo diagnósticos de trabajo, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Y cuando le dé alta al paciente, recuerden ISS. ISS son instrucciones, signos de alarma y seguimiento. ISS. A este paciente ya le di la ISS, instrucciones, signos y seguimiento. Instrucciones, cómo se toma el medicamento, qué exámenes hay que tomar. Signos de alarma, cuándo reconsultar al servicio de urgencias. Seguimiento, citas, siempre, cita de seguimiento. Profe, es que no se la van a dar. Esa no es su responsabilidad, mi colega. Su responsabilidad es de medios, no de resultados. Usted debe hacer esa orden. Y cuando usted dé alta al paciente, usted consigna su ISS. Tómese 5 minuticos más. Al paciente se le dan instrucciones de la toma correcta del medicamento, se le dan las siguientes instrucciones y signos de alarma. Su seguimiento constará de una cita por medicina general en 72 horas, una cita prioritaria. A mí me parece importante la idea de dar siempre cita por medicina general. Así el paciente no se ha visto por el especialista, porque estoy seguro que un médico general competente, si ve signos de deterioro en el paciente, lo direcciona. Nunca cometan el error que veo con frecuencia de devolver pacientes remitidos por un colega al servicio de urgencias. Observe esos pacientes el suficiente tiempo. Mi última reflexión, y es ¿qué clase de médico quiere ser? Este caso seguramente pudo tener un desenlace distinto. Ya con todo lo que hemos hablado, probablemente a esta paciente le faltó más tiempo de observación y un proceso de alta más adecuado. Recuerden que mínimo siempre un paciente que consulta con dolor torácico, en especial si tiene 45 años, si es hipertenso y si es mujer, porque en las mujeres los síntomas clásicos de enfermedad coronaria no se dan igual que en los hombres. Esto es un tema ya muy estudiado. Recuerden ustedes que siempre que pase eso, a los pacientes hay que darles el ISS, instrucciones, signos de alarma y seguimiento. Y casi todos los pacientes con dolor torácico, si usted no los estratifica dentro del hospital, los tiene que estratificar por fuera del hospital. Las guías hace mucho tiempo vienen hablando que el paciente de alto riesgo se estratifica dentro del hospital, que el paciente de riesgo intermedio en muchos casos se estratifica dentro del hospital y solamente el paciente de bajo riesgo se estratifica ambulatoriamente. Esta paciente, tal cual como se las comentó, salió con una orden de antiinflamatorios. Entonces, esta paciente se debió haber ido por lo menos, con una orden. Pero es claro que un paciente con dolor torácico de estas características no se debe dejar ir. Así la troponina ultrasensible inicial sea negativa. Repítasela dentro del lapso de tiempo adecuado. Entonces, es lo que explico. Un alta habría cambiado el desenlace. El seguimiento ambulatorio, una consulta posegreso. De manera que voy cerrando con los siguientes mensajes claves. Primer mensaje, la urgencia no termina en el alta.
Segundo mensaje, el alta es una intervención clínica. Tercera mensaje, no damos solamente alta a pacientes, sino pacientes con riesgos aceptables. Cuarto, la incertidumbre no se elimina. No se sienta mal si el paciente reconsulta, pero hay que tener un plan claro. Y el mejor médico no es el que no le reconsulta a un paciente, es el que le informa al paciente debidamente cómo prepararse. Entonces, aquí van mis 3 perlas clínicas finales. Perla clínica número 1, de alta, riesgos aceptables. 3 preguntas. ¿Qué diagnóstico grave no puedo dejar pasar? ¿Cuál es mi diagnóstico de trabajo? ¿Y qué puede ocurrir si estoy equivocado? Entonces, recuerden que hay al menos 5 cannot miss diagnoses. Infarto, derrame, sepsis, lo digo derrame, pero es enfermedad cerebrovascular, disección de aorta o aneurisma de aorta abdominal. Recuerden que un paciente con dolor torácico o dolor abdominal o inestabilidad hemodinámica, estos pueden ser los 5 diagnósticos que hay que descartar activamente y razonablemente antes de dar de alta. Perla número 2, si el paciente no entendió el plan, el alta no se ha terminado. Siempre antes de que da alta al paciente, recuerden explicar instrucciones, signos de alarma, seguimiento, teach back. Y tercera perla, recuerden que el paciente puede reconsultar y esa reconsulta es importante mantenerla cubierta. Al paciente hay que explicarle lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, cuándo debe regresar, dónde consultar y quién revisará los estudios pendientes. Como usted no sabe el nombre de la persona que le va a tocar al paciente, siempre dele una orden de seguimiento al paciente. Entonces, señora, usted se va a hacer estos exámenes y usted va a pedir cita con el médico general en 72 horas para definir el próximo paso. Entonces, recuerden que la urgencia no termina en la salida de urgencias. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, yo creo que este puede ser el espacio adecuado. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. La charla estuvo increíble con esos consejos como claves, porque hay situaciones que, más allá de la patología, son o del paciente, es un contexto en el cual uno tiene que adaptarse y tomar decisiones al respecto a eso. Y como usted lo mencionó, siempre en las urgencias el tiempo y los momentos es lo más clave que llevan al resultado del abordaje que uno debe hacer de forma muy integral. Así que muchas gracias por todas esas perlas y esos mensajes que nos dejó el día de hoy. Al parecer, pues no, nadie ha levantado la mano, no, no hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta puede hacerla en este momento. Y si no es así, muchísimas gracias, profe, por aceptarme la invitación y ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. Yo creo que estos son el tipo de charlas que sirven más cuando uno está afuera que cuando uno está adentro. ¿En qué sentido? En que normalmente cuando uno sale a ejercer su vida profesional, ese es el tipo de recomendaciones que uno le deberían dar en una inducción para trabajar en un servicio de urgencias. Y a menudo las inducciones institucionales se quedan en temas muy operativos, pero no en los temas de seguridad del paciente. Entonces, sé que es un tema del que uno como estudiante escucha hablar por los lados y uno cree que el tema tiene que ver es con las enfermeras o los administradores, pero no. Es que resulta que los médicos somos responsables de la seguridad del paciente. Por eso toda la carreta que ustedes escuchan del lavado de manos, vea, lávese las manos, vea, retírele esa sonda vesical al paciente, que vea las caídas, porque los hospitales efectivamente son lugares muy peligrosos. Es que nadie desconoce eso. Entonces, si ustedes al menos se llevan el mensaje de cuando de un alta ISS, instrucciones, signos de alarma y seguimiento. Si ustedes se acuerdan de esas 3 cosas, ya el objetivo está cumplido. Así es, profe, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, profe. Feliz día. Bueno,
Un Y abrazo para bueno, todos y un buen día. igualmente, profe. Y a los invitados, pues estén atentos a la próxima charla que tendremos el día de hoy, que será trastornos ácido base a las 3. Y bueno, por el grupo de WhatsApp iremos informando todo. Feliz resto de día.